idea de Vavilov entonces era precisamente, bueno, crear esta banco de datos. Ahí lo capturaron. Su equipo, que era un equipo también muy importante, no recuerdo de cuántas, como unas, no sé, 8 o 7 personas, pensaron que de hecho a él lo habían matado. No recuerdo si pensaron que lo habían matado o lo contrario, pensaron que lo tenían capturado y que lo iban a soltar, pero la historia de él pues fue demasiado triste porque jamás lo soltaron. De hecho fue sometido a torturas constantemente. Él prácticamente, si no mal recuerdo, es que no me gusta tener datos tan difusos porque me gusta dar datos más concisos. Hasta donde recuerdo, él murió prácticamente de hambre en una celda, pues apartado Ujú. de todo, o sea, Lo súper irónico, sí. flaco, de inanición completamente, de ese de hambre. Ujú. Y entonces sí era hecho, es algo irónico que una persona que genéticamente quiere o logró dotar a la humanidad, a la población de un banco gigantesco de semillas y de plantas para que jamás faltara alimentación en el Ujú. mundo, muriera de hambre. Es algo irónico, contradictorio, horrible. No sé, a veces me siento mal, se siente feo cuando personas que aportan tanto a la ciencia tienen que morir de esta forma tan horrible y no sé, tan miserable, esa es la palabra, tan miserable. En el capítulo 2 de la física de nuestro universo, perdón, en el uno o en el 2 estoy hablando de Galileo. Y la forma de muerte de Galileo también es muerte por prisión domiciliaria, es uno de los científicos más prominentes de toda la historia. Y no fue la causa de muerte, ¿no? Él no murió por esa causa, pero sus últimos años, sus últimos 10 años, 10 o 9 años, estuvo encerrado en la casa por cárcel. Y ya con este tema de la pandemia de coronavirus, ya muchos saben lo que es estar encerrado. Y eso que no totalmente, pero ya saben lo que es estar encerrado en una casa, ahora por 10 años. Tener que morir así, alguien que aporta tanto es una vergüenza. O sin hablar del caso de Giordani Bruno, ¿no? Que tuvo que directamente murió quemado y torturado en la hoguera por la religión, también por sus ideas revolucionarias no podemos decir en ciencia, pero sí que eran, científicamente estaban en lo correcto. Y bueno, una cantidad de personas, una cantidad de científicos que si lo hablamos es como tan, o sea, es tan tremendamente triste que mueran de una manera tan miserable. No sé si es triste, es feo. Entonces, bueno, y lo que quería ya hace un rato entonces era precisamente repetir la frase que dijo él, ¿no? Ya con este contexto que hemos dado. Yo en verdad creo profundamente en la ciencia. Es mi vida y el propósito de mi vida. No dudo en dar mi vida hasta por lo más pequeño de la ciencia. Entonces ya podemos entender el contexto bien, ¿no? Que básicamente lo iban a capturar, tenía amenazas de captura, tenía amenazas de muerte y él seguía trabajando en los campos, ya estaban entrando en guerra, en la guerra civil interna, y él continuaba trabajando con él y con su equipo en el proyecto, ¿no? Entonces él decía, como decía la frase, no me importa morir, creo profundamente en la ciencia y de hecho no me importa morir, esto no es como románticamente que él dice, y moriría por ti, ¿no? Me muero por ir a no sé dónde. No, él realmente dice, muero por la ciencia y murió por la ciencia, y murió por defender sus ideas y por continuar trabajando en sus ideas científicas. Entonces, sí, no sé, es como genera una reflexión pues muy importante a nivel científico y a nivel de todo. No, y la forma en que murió, ¿no? Que lo torturen por mucho tiempo y la Exactamente. persona continúe fiel a ese principio que él Que tenía, está ¿no? firme en sus ideas. Demuestra realmente. Igual que Giordano Bruno, que lo acabo de mencionar. Giordano Bruno le decían, si usted pide perdón y se arrepiente totalmente de las ideas que usted está dando, básicamente, de pronto para el que no lo conozca, las ideas de él era que el universo era mucho más grande de lo que se pensaba. En ese momento se pensaba que el universo era del tamaño del sistema solar y ni siquiera completo. Él estaba afirmando que precisamente los límites del universo pudieran ser mucho más grandes, que pudieran haber muchas más estrellas, que lo que se está viendo como el Sol quizás pudiera ser una de muchas estrellas, quizás eso Ujú. pudiera ser así. Por eso dije antes, estaba totalmente en lo correcto desde la perspectiva científica, siempre estuvo en lo correcto, y precisamente por esa idea lo mataron, ¿no? Le dijeron, no se arrepiente, o lo matamos de la peor forma, de las peores formas que hay, que es en la hoguera, y ok, mátenme, pero las cosas son así, y murió. Entonces, sí, estos dos ejemplos sí que nos sirven muy bien, ¿no? Son muy similares estos ejemplos a nivel científico, de cómo La, o de la de cómo- Turing, por ejemplo, también es triste, ¿no? El famoso, el que nos dio, construyó
toda la idea de la computación que existe actualmente, él dio todos los principios, ¿no? Totalmente cierto. Entonces, Y era un de hecho, matemático brillante eh, y pues no lo mataron, pero de alguna forma fue indirectamente fue así, ¿no? Porque sí, sí, no sí. sé si la gente conozca su historia, pero eso es triste y curiosamente la razón es también triste, ¿no? En ese Si momento. quiere recordarnos un poquito la historia. Pues el problema, la cuestión con Turi realmente lo encarcelaron porque lo encontraron teniendo relaciones con otros hombres y entonces en ese momento eso era ilegal. Y obviamente le dijeron que lo podían encarcelar o podía ser castrado químicamente para que ya estos impulsos no ocurrieran, ¿no? Y entonces pues él tenía una carrera, un renombre y pues él pensó que pues ser encarcelado implicaba perder todo ese prestigio que él ya había ganado por todo lo que había hecho, ¿no? Entonces prefirió la castración química. Pero esta castración química le generó una depresión muy fuerte y finalmente se suicidó. Ok, sí. No vivió mucho, Pues exacto. lo que le preguntaba era un poquito más antes de la razón de su muerte, pero pues yo lo voy a complementar. Esa parte es como el final de su vida. Él fue una persona, prácticamente fue el padre de la ingeniería de software, el padre de la ingeniería de sistemas, el padre o el primero en utilizar códigos de encriptación fuertes, que es el letrero que nos sale a todos en WhatsApp cuando escribimos un mensaje y dice esta conversación está cifrada o está encriptada. Esa persona fue la encargada fue el padre de esto, fue el que originó esto, fue el que creó esto, y uno de sus hitos más grandes, no solo ser el descubridor y revolucionario en ese campo, sino que incluso gracias a él se le debe el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que él fue capaz de desencriptar la información o ¿cómo decirlo? De entrar, Sí, sí, descifrar todos los descifrar, mensajes que los alemanes enviaban, sí, porque todo estaba obviamente cifrado, exactamente. sí, Exactamente. claro. Entonces él pudo, gracias a las máquinas de él, a su conocimiento, a lo que él implementó, se pudo descubrir cuáles eran las comunicaciones nazis, volvemos a hablar del nazismo, cuáles eran sus comunicaciones, cuáles iban a ser sus siguientes ataques, cuáles eran todos sus movimientos, era toda la comunicación interna del nazismo. Así que gracias a él, Ujú. básicamente gracias a él, se le debe, de hecho ese sí es un dato real, se le ve que la guerra se haya cortado algo así como por 4 años. O sea, gracias a él se ve que la guerra no hubiera seguido unos 4 años más, sino que se hubiera podido tener mucho, mucho tiempo antes. Exacto, sí. Y pues bueno, ya Germán nos comentó la forma horrible, también miserable, es que es la palabra miserable en la que tiene que morir una persona. Y esta vez no fue por sus conocimientos científicos, sino por su orientación sexual, que en estos tiempos es muy fácil pensarlo, que es ridículo, es ridículo que muera, y más una persona con o sea, con este calibre científico de ingeniería, pero bueno, en esta época era lo O sea, lógico, lo ¿no? que él estaba logrando, lo que él logró, mucho más si hubiese vivido, si hubiese tenido una vida mucho más larga, no se sabe qué tanto hubiese podido aportar. Claro, La cantidad quizás, de avances que quizás, hubiera dado, sí, no se sabe. quizás hubiera Pero, aportado, hubiera dado aportes mucho más revolucionarios, mucho más grandes. Ya dio aportes revolucionarios, uh-huh. pero aportes tremendamente grandes en el tema de ingeniería y de matemática, porque también aportó a los dos temas. Pero sí, solo por sus pues, preferencias sexuales tuvo que ser condenado brutalmente, humillado. Es una humillación pública y a su persona y de todas las maneras posibles. Es triste, ¿no? Aunque hace poco creo que la reina se disculpó públicamente por ese error, ¿no? Ah, Y pues eso además le fue, quitaron los cargos porque él tenía un cargo por eso, Eso, por eso se lo sodomía conté, creo eso que se es lo el caso. conté yo a usted hace poco, ¿recuerda? Eso se Uh-huh. lo conté hace como, bueno, antes del podcast, le conté hace que de hecho me quedó, en esa conversación que tuvimos ese día, nos quedó pendiente averiguar por qué la reina de Inglaterra, si hasta donde sabemos, él es estadounidense, ¿no? Nos quedó pendiente eso y nos sigue quedando pendiente porque creo que no lo hemos leído desde ese entonces. Sí, ya nos habíamos Eh, olvidado de esa cuestión, sí, sí, la verdad. sí.